¿Cuántas veces has tenido que abrir Excel después de sacar un reporte en base de datos porque necesitabas hacer subtotales? O peor aún, ¿cuántas veces has tirado una query para un reporte y resultaba que esa query estaba procesando tal cantidad de datos y haciendo unas operaciones tan pesadas que ha tardado la vida en sacarlo? Pues si esto te ha pasado, tranquilo, porque hoy te traigo varias soluciones para esto y como siempre, con ejemplos. Primera situación, tenemos una query tipo esta en la cual tenemos el total de ventas por cada subcategoría, pero nos hace falta el total de ventas por categoría y el total de ventas global. ¿Qué haríamos aquí? Tendríamos dos posibles soluciones. Abrir Excel, pero no queremos abrir Excel por nada del mundo. Y la segunda opción sería hacer un par de selects más para poder sacar estos datos. Pues bueno, hoy te traigo una tercera solución que te ahorra tener que hacer varios selects. Y es simplemente añadir el comando rollup a group by. Para hacerlo funcionar, simplemente al group by le añadimos rollup y ponemos entre paréntesis todo nuestro group by. Y ahora cuando ejecutemos, aparte de tener los datos que teníamos antes, tenemos un subtotal por cada categoría y aparte tenemos un total global. Ahora mismo te acabo de alegrar el día haciéndote ver cómo puedes hacer estas cosas sin tener que abrir el Excel. Así que por lo menos déjate un like, ¿no? Y la segunda situación serían estos reportes que son extremadamente lentos y que pueden producirse por cosas como la que ves ahora mismo. Tienes unos reportes en los cuales tienes operaciones que se repiten constantemente. En este caso tengo dos queries que ejecutan dos veces cada vez la operación sum, lo cual ya da a intuir que eso no va a ser muy efectivo. Esto, si lo ejecutamos, tiene un tiempo de ejecución de 3 segundos. Tú dirás, 3 segundos no es nada. Mentira, esto es bastante porque es una tabla bastante simple. A lo que hagas una tabla más compleja con muchos más datos, esto se agrava exponencialmente. ¿Cómo lo solucionamos? Pues gracias a las tablas temporales. Las tablas temporales, como su nombre indica, son tablas que están vivas durante un tiempo y luego desaparecen. Aún así, yo os recomiendo que la borres siempre por si acaso. Estas tablas funcionan exactamente igual que una tabla normal, es decir, puedes hacer todo lo que fueras a hacer con una tabla normal, lo puedes hacer dentro de una tabla temporal. Ahora bien, ¿cómo definimos estas tablas temporales? Pues muy simple, cogemos este select de aquí, que es el primero de todos, que es el que nos interesa, y a partir de aquí vamos a crear nuestra tabla temporal. Hacemos el select, le hacemos into, le ponemos el nombre de la tabla temporal, que siempre tiene que ir con una almohadilla delante, y luego haces el resto del select. Cosas a tener en cuenta de las tablas temporales. Solo funcionan dentro de la sesión en la que se han creado. Si por lo que fuera necesitas que la tabla temporal sea global, es decir, que cualquier sesión tenga acceso a ella, lo tendrías que hacer definiéndola con una doble almohadilla. Y como siempre, bórrala cuando acabes de trabajar con ella. Bien, tenemos la tabla temporal creada, hacemos el select en el cual ya no tenemos ese segundo sum. Y ahora, cuando ejecutamos el segundo select, sí que hacemos un sum, porque tenemos que volver a agrupar los datos, pero este sum es mucho más pequeño que este sum de aquí. ¿Por qué? Porque este sum está hecho sobre el total de ventas, es decir, todos los datos en bruto, es decir, un montón de líneas, mientras que este sum de aquí está hecho ya sobre unos datos ya reducidos. Es decir, que este sum va a ser mucho más liviano que el anterior. Y si no me crees, simplemente fíjate en el tiempo de ejecución, que esto de aquí es de un segundo. Es decir, 3 segundos versus un segundo. Es decir, hemos tardado 3 veces menos. Repito, 3 veces menos. ¿No te ha quedado claro? Te lo vuelvo a repetir. 3 veces menos. Igual algo de tiempo y algo de eficiencia hemos ganado simplemente cambiando una pequeña forma de hacer la query. Creo que la tabla temporal te merece la pena siempre que la apliques como toca. Y ahora, como punto extra, que también te va a venir la mar de bien, te voy a hablar de las CTE, que vendría a ser algo así como una tabla temporal, pero más light. Las CTE se crean de la siguiente manera. Se declaran con un with, le pones el nombre que quieras, luego haces as y dentro del as lo que sería tu consulta. Cosas a tener en cuenta. Lo primero de todo es que no son como una tabla, son simplemente como una vista de los datos. Es decir, que cada vez que llames a ventas filtradas, lo que estás haciendo es llamar aquí que va a ejecutar esta consulta. Con lo cual no es tan potente como una tabla temporal que puedes hacer varias veces operaciones sobre los datos sin tener que volver a procesarlos, pero aún así tiene sus ventajas. Fíjate, por ejemplo, que aquí tenemos un sum, mientras que en la query original teníamos 2 sum, así que algo nos hemos ahorrado. Y aparte de habernos ahorrado un poquito de operaciones, lo que conseguimos es un select mucho más limpio y mucho más fácil de leer. Así que las CTE, desde mi punto de vista, sirven para eso, para hacer el select más simple y segundo, para poderte evitar un poquito de operaciones múltiples. Y repito, por si no ha quedado claro, las CTE se ejecutan por consulta. Es decir, aquí que estoy haciendo 2 selects sobre la CTE, estoy ejecutando 2 veces la CTE.
no estoy ahorrando tanto como con una tabla temporal. Con lo cual, las CTE úsalas para cosas mucho más simples. Espero que el vídeo te haya servido de algo y que le hayas podido perder algo de miedo a SQL, y si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Déjate un like, comenta y todas esas cosas que ayudan un montón al canal.